de eficiencia. Estos dos principios, estos dos objetivos fundamentales que estableció la Unión Europea en el año 2010, posteriormente se concretaron en el ámbito sector que nos ocupan ahora a través de lo que es el Libro Verde que se aprobó en enero de 2011 hacia una contratación pública más eficiente, donde ya se constata la necesidad de una revisión de lo que es el procedimiento y todo el desarrollo de la contratación de los distintos Estados miembros. El Libro Verde se difundió en enero del año 2011. En ese mismo año, en abril, se aprueba una comunicación donde se establecen 12 prioridades fundamentales del mercado único para reforzar la confianza y vuelve a reincidir en la necesidad de revisar la contratación de los distintos Estados miembros. Y las propuestas que se venían haciendo en este ámbito se incluyeron en un documento síntesis que da origen a los que estamos metidos un poco en el ámbito de la contratación, a la publicación de las propuestas de directivas que se publicaron el 20 de diciembre de 2011. Este proceso, como ha puesto de relieve el profesor Castillo, finaliza en el año 2014, el 28 de febrero, con la aprobación de las 3 directivas sobre contratación pública. La Directiva 23, relativa a la adjudicación del contrato de concesión, la Directiva 24 de los contratos clásicos, obra, servicio y suministro, y la 25 relativa a lo que son los procedimientos contractuales en los sectores del agua, energía, transporte y servicios postales. Los 3 incluyen una fecha de transposición a los distintos Estados miembros que, como todos ustedes saben, finaliza el 18 de abril, dentro de unos días de 2016. Ante la aprobación de estas directivas, el Ministerio de Hacienda hizo público el borrador de un anteproyecto que fue informado en el Consejo de Ministros de 17 de abril del año 2015 y de ahora en adelante hablaremos de anteproyecto para hacer la propuesta normativa o del texto refundido, que es lo que tenemos en vigor. El anteproyecto tiene los informes, cuenta con los informes del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Económico Social, o sea que va adelantado el procedimiento, falta lo importante que es la tramitación parlamentaria para poderse convertir en ley. El anteproyecto, igual que el texto refundido que tenemos ahora, tiene 2 ejes fundamentales. Uno de ellos es la consideración del ente contratante, que es una cuestión compleja y controvertida, como luego veremos porque me toca a mí analizarla, y el segundo eje, que es la distinción entre contratos sujetos a regulación armonizada y contratos no sujetos a regulación armonizada, de la que depende, como todos sabemos, el nivel de aplicación del anteproyecto, el régimen jurídico a aplicar, el control de la actuación contractual y la jurisdicción a la que queda sometido, las cuestiones que en principio puedan ser controvertidas a lo largo de la actuación contractual. De manera que las jornadas lo que pretenden es dar una visión genérica de lo que es el contenido del anteproyecto, en primer lugar, y luego de las directivas, por el efecto directo que muchos de los preceptos de las directivas tienen. Siempre que se trate de una disposición clara y precisa y no contenga una condición o una exclusión o exoneración, tenemos efecto directo. Y lo iremos viendo a lo largo de las distintas ponencias. Yo con eso doy la introducción un poco de las jornadas para que nos ubiquemos y le paso la palabra a doña María Angustias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra José Luis Martínez de la Riva, interventor general de la Diputación Provincial de Granada, representante del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Granada y socio colaborador de la jornada. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, una precisión, por no decir ninguna susceptibilidad, y digo la palabra. Susceptibilidad. El interventor general de la Diputación
administración es mi compañero y amigo Luis Fernando. Sé que no le molesta, pero bueno, por aclarar, yo soy el tesorero de la Diputación. Sí soy el interventor de la Junta de Gobierno del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Granada. Quizá a eso se deba el error. Y en esa condición formo parte de esta mesa porque el colegio, como ha dicho el profesor Castillo al principio, es uno de los organizadores de las jornadas. En fin, pues salvada esta pequeña inexactitud, que tampoco es que vaya a ninguna parte, comienzo dando las gracias a nuestros compañeros del Consejo, también representados en esta mesa, a la UIN, a los profesores que están aquí, sobre la conveniencia, la pertinencia y la organización de estas jornadas. La contratación es uno de los grandes temas de la gestión administrativa en las... Federico, que te llama. Sí, ahora se oye yo tampoco. ¿Y ahora? Ahora sí. ¿Empiezo desde el principio? Bueno, pues me imagino que lo otro se ha oído también, y no lo repetiré, pero en fin, que iba diciendo que la contratación es uno de los grandes asuntos de la gestión administrativa de nuestras entidades locales y también, como es lógico, de otras administraciones. Desde el punto de vista del colegio es un asunto muy importante, es uno de los grandes pilares de la actuación administrativa que más problemas genera. No debemos olvidar la importancia no solamente de la contratación en términos de tramitación administrativa, de volumen e importancia económica, sino de preocupación en una situación en donde la corrupción es un asunto que va puntuando después del paro como el del mayor interés para nuestra ciudadanía y, por lo tanto, no solamente se trata de uno de los pilares de la actuación administrativa, sino de uno de los pilares que pueden ser objeto de corrupción, que pueden ser objeto de situaciones, en fin, de las que no es preciso precisamente o necesariamente extenderse. En esta situación, los profesores que me han precedido en el uso de la palabra ya han dicho, han dado unos apuntes sobre la inicial complejidad de la determinación de cuál sea la norma aplicable a esta materia. La profesora Villalba ha hecho un resumen sucinto sobre la cuestión que luego desarrollará. Y a mí me ha parecido ya de inicio bastante complejo. En una situación como la que vivimos, el no tener unas normas claras. Don Federico también ha empezado diciendo, unos lo pueden aplicar, otros no lo deben aplicar. Esto tiene una fecha límite, está el anteproyecto que yo recuerdo en la última jornada que estuvo de una manera prácticamente unánime. Todo el mundo acusaba al menos de grave engolamiento en la redacción. Yo no sé si eso se ha mejorado o se ha quedado ahí, pero en cualquier caso, para los aplicadores de la norma, el no saber exactamente qué norma y de qué manera y de qué forma crea una gran dosis de inseguridad jurídica. Por lo tanto, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de nuestro colegio, actuaciones académicas o lectivas como esta revisten un gran interés. Un gran interés por dos cuestiones. Porque se trata de un pilar de nuestra gestión diaria, de la gestión administrativa diaria, y segundo, porque al ser un gran núcleo de actuación de la actividad administrativa, es un posible núcleo de actuación de actividades también de corrupción.
Yo no me voy a extender más. Bienvenidos a todo el mundo. Atenderemos con muchísimo interés cuántas cosas se nos vayan a contar aquí sobre este importante tema para la gestión de nuestras entidades locales. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Pues por mi parte, simplemente darles la bienvenida al Palacio de Vilateobín, sede del Consejo Consultivo. Disculpar, por supuesto, al presidente que no ha podido asistir por motivos de agenda, pero sí que es cierto que me manda un afectuoso saludo a todos los que asisten. Decir que siempre es un placer colaborar con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y, por supuesto, recibirles a todos ustedes. Desearles que sea provechosa para ustedes estas jornadas, que sin duda, como han puesto de manifiesto las personas que me acompañan en la mesa, son de gran interés con carácter general, pero especialmente a todos aquellos que nos movemos en el ámbito del derecho administrativo. Y sin más, pues dar por inauguradas las jornadas. Muchas gracias. ¿Necesita algo? Tú vas a intervenir en primer lugar. Tú intervienes en primer lugar, ¿no? Sí, yo ahora, pero a mí no me tienes que presentar ni nada. No me tienes que presentar. No, que vayamos, es que tengo una conferencia muy larga. Hasta luego, Federico. Vale, hasta luego. Sí. Bien, pues sin más dilación vamos a empezar esta jornada y lo vamos a empezar con la primera parte de esta jornada viendo el anteproyecto de ley de contratos del sector público, que no nato, sin embargo, como le han dicho, ha tenido una tramitación ya muy avanzada. Para analizarlo en su ámbito de aplicación, que como saben es uno de los temas siempre más controvertidos, y los tipos contractuales, vamos a contar con un auténtico nombre en materia de contratación. Casi todos los temas en el derecho administrativo tienen un nombre, que es la gente que hace avanzar la materia, que permite reflexionar sobre la materia. Pues la persona que nos acompaña en materia de contratación pública, junto con otros que van a pasar por aquí, como Jimeno Feliu, Moreno Molina, Isabel Gallego, es un nombre en materia de contratación pública. Ella empezó a estudiar contratación pública cuando entró en la universidad, prácticamente, y pues un poco de mi mano, casi, ¿no? Y lleva ya, sabe muchísimo más que yo de contratación, por supuesto, ¿no? Pero en cualquier caso les dejo con una persona que tiene perspectiva para analizar, porque son muchos los años, muchas las leyes que ha estudiado, muchos los escritos que ha realizado, y de la cual nos sentimos orgullosos en la Universidad de Granada, que en esta materia pues tiene una auténtica especialista. Yo creo que no tengo más que decir, porque no les voy a relatar sus méritos, por demás conocidos, y los dejo con ella para que nos cuente un poquito esta primera parte del anteproyecto, que me parece que es fundamental, además, para entender todo el anteproyecto y del que, por supuesto, versan también las nuevas directivas. Paqui, cuando quieras. Muchas gracias por la presentación, Federico. Indudablemente que la amistad que nos une se ha puesto de manifiesto. Yo no me considero experta en la vida en nada. Tengo que aprender muchísimo todavía y me queda muchísimo por aprender. Lo único que sí, que llevo años dedicándome, porque es una cuestión de las que más me gustan del ámbito del derecho administrativo, por el carácter que tiene también entre el ámbito civil, el ámbito administrativo, porque las raíces son indudablemente, y esos temas son los temas que más me gustan. De manera que vamos a situarnos un poco para que en el tiempo que nos toca nos quedemos con las ideas un poco claras, que son fundamentales para poder entender las siguientes ponencias, porque es que nos toca las cuestiones cruciales, el análisis, lo que es el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación, la tipología contractual y el régimen jurídico de los contratos. Yo me voy a situar en el anteproyecto, de manera que vamos a hablar todo el tiempo de lo que es el anteproyecto, aunque hagamos referencia en algunos casos a las directivas, pero el contenido del análisis es el del anteproyecto
de Ley de Contrato del sector público. Hemos puesto ya el porqué, la finalidad que persigue el anteproyecto. En el pórtico de la regulación, lo que es el artículo 1, se establecen los objetivos que persigue el legislador, al igual que lo tenemos ahora en el texto refundido. En el caso del anteproyecto es la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico interno de 2 de las directivas, no las 3, 2. La 24 de los contratos clásicos y la de concesiones, la 23. Esa sería la razón de ser un poco el fundamento primero que se persigue, pero inmediatamente el legislador incluye algo más, algunas finalidades. La primera es someter a todos los contratos del sector público, como todos ustedes saben, a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación y transparencia. El segundo es conseguir, de acuerdo con los objetivos de política presupuestaria, de control del gasto, y, de acuerdo con el principio de integridad, que se utilicen de manera óptima, como hemos visto antes, como objetivo, es decir, a través del principio de eficiencia, los recursos públicos, definiendo para ello, como una exigencia y una directriz, que el órgano de contratación previamente defina la necesidad pública a cubrir por el contrato. Y la tercera finalidad es pues, asegurar que el contrato se adjudica a la oferta económicamente más ventajosa. Novedades que introduce este apartado en relación con el texto refundido que tenemos en vigor. Introduce un nuevo principio, el principio de integridad, y en cuanto a las formas de determinación de la oferta económica más ventajosa, a lo largo del articulado, específicamente en el artículo 145 y 146, se introduce un nuevo concepto, porque la determinación de la oferta económica más ventajosa se puede hacer sobre la base del precio o del coste, y atendiéndonos al coste se introduce un nuevo concepto que es el cálculo del ciclo de vida de la obra, servicio, suministro de que se trate, teniendo en cuenta pues los costes de iniciación, utilización, mantenimiento, extinción, etcétera. La segunda novedad, el principio de integridad. Se introduce como novedad en relación a lo que tenemos ahora en el texto refundido. La integridad, el legislador parece que quiere dar o conseguir o perseguir como objetivo que haya mayor coherencia en la actuación contractual de acuerdo con lo que son los principios, los valores y las normas que rigen en la contratación pública. Con unas finalidades concretas. La primera, evitar que existan conflictos de intereses e impedir pues que se puedan obtener beneficios propios por parte de los actores. La integridad muchas veces se puede conseguir a través de distintos instrumentos, como puede ser la transparencia, la rendición de cuentas, pues aplicando los principios de buena gestión a través de una prevención de irregularidades o un control. Una vez que hemos visto las finalidades que persigue el legislador en el anteproyecto, vamos a centrarnos en el ámbito objetivo de aplicación. El artículo 1 y el 2, porque en los dos se introducen disposiciones en este ámbito, establece qué es lo que regula el anteproyecto, es decir, cuál es el objeto de su regulación. Y, en principio, pues lo primero que se nos viene a la cabeza, contratos administrativos que celebren las administraciones públicas, las 4 fases contractuales, actos preparatorios, adjudicación, ejecución y extinción. Los demás contratos onerosos del sector público, es decir, de otras entidades que no sean administración pública, quedan también reguladas en los términos que establece el anteproyecto, lo mismo que hace el texto refundido que tenemos ahora en vigor. También es objeto de regulación los contratos subvencionados por poderes adjudicadores que celebren personas particulares o entidades de derecho público que no son poderes adjudicadores, siempre que lleven a cabo una de las categorías de actividades que introduce en el anteproyecto. Ahora el artículo 23 y en el que tenemos ahora en vigor en el artículo 17.
También regula lo que es la contratación de las comunidades autónomas y de las entidades locales conforme a la disposición final primera, que dice que es básico y que es complementario a esas bases. E introduce en la disposición adicional segunda y tercera las singularidades o especificidades de las administraciones locales. Novedades que introduce el artículo 2 en relación al anteproyecto que tenemos. Pues en principio suprime la mención que el artículo 2 del texto refundido vigente hace del contrato de obra que pueda celebrar el concesionario de obra pública conforme a las disposiciones que establece el artículo 274. Esa sería la novedad. Un pequeño matiz realiza en los contratos subvencionados, que en el que tenemos en vigor dice subvencionados por las demás entidades de derecho público, y en el actual, en el anteproyecto, se incluyen lo que son poderes adjudicadores solo, pero que no tiene mayor importancia, puesto que el artículo que tenemos en vigor, el 17, habla de poderes adjudicadores. En cuanto a las exclusiones en el ámbito objetivo de aplicación, ¿qué se excluye del anteproyecto? Esta regulación es mucho más detallada de lo que ahora mismo tenemos en vigor. Ahora mismo las exclusiones se hacen en un precepto, de acuerdo que con muchas letras y muy largo, pero ahora en el anteproyecto se regulan desde el artículo 4 al artículo 11 y los negocios o las relaciones jurídicas excluidas se vienen haciendo prácticamente precepto por precepto, de manera más precisa y detallada, tal como hacen las directivas. Deja fuera el anteproyecto casi todas las relaciones jurídicas que ya conocemos, las relaciones estatutarias que pueda tener la Administración con los funcionarios, las relaciones laborales con el personal al servicio de las administraciones o de los entes públicos, que están recogidas en el Estatuto de los Trabajadores, las relaciones del prestador de un servicio con los usuarios, las relaciones internacionales, todo aquello que tiene relación con lo que es el arbitraje y la conciliación, todo aquello que tiene relación con los contratos celebrados en el ámbito de la defensa, de la seguridad, los contratos, algunos de ellos que se celebren en el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación, las relaciones patrimoniales de las administraciones públicas que quedan sujetas a la Ley de Patrimonio de las administraciones públicas, los servicios financieros, es decir, pues un largo y elenco, número de relaciones jurídicas excluidas que se hacen de manera mucho más detallada en los preceptos que he mencionado anteriormente. Novedades que introduce el anteproyecto. No regula dentro de las exclusiones a lo que hasta ahora veníamos conociendo como contratos in-house, los contratos en casa. Ahora el anteproyecto le da una nueva denominación, que son los encargos a medios propios personificados, y los saca de las exclusiones y los lleva a un capítulo dedicado a lo que es la racionalización y consistencia de la contratación pública, a los artículos 32 y 33. El artículo 33 regula los encargos a medios propios personificados que puedan llevar a cabo los poderes adjudicadores. Y el 33, los encargos a medios propios que puedan llevar a cabo los demás entes del sector público que no tienen la consideración de poderes adjudicadores. Por la importancia que tiene, nos vamos a quedar en el artículo 32 para establecer qué dice el anteproyecto. El anteproyecto es, quizá, esta regulación la lleva de manera más rígida que las directivas. Ha introducido una regulación un poco más fuerte que las directivas. Porque, bueno, pues todos tenemos también, somos conscientes de que aquí también se han cometido pues determinadas actuaciones, a lo mejor, que no son las más idóneas o las más esperadas dentro de la conformidad al ordenamiento jurídico. Establece el artículo 32 en los encargos a medios propios que los poderes adjudicadores pueden organizar sus prestaciones de obra, servicio y suministro como consideren adecuadas de forma directa o valiéndose de una personificación pública o privada y
no tendrá la consideración de contrato siempre que el destinatario del encargo, ya sea una persona pública o privada, cumpla unos determinados requisitos que los vamos a repasar porque todos ustedes ya los conocen. El primero de los requisitos es el control que pueda llegar el poder adjudicador al destinatario del encargo, un control análogo al que realiza sobre sus propios servicios, pues como una directriz de decir que influye estratégicamente en la toma de decisiones del ente encargado del encargo. El segundo, que más del 80% de la actividad que realiza el destinatario del encargo la lleve a cabo para el poder adjudicador que realiza ese encargo. Si se trata de una personificación privada, el tercer requisito es que esta personificación privada, el capital y su patrimonio tiene que ser totalmente público. Y el cuarto requisito es que el destinatario del encargo en sus estatutos de creación recoja la consideración de medio propio del poder adjudicador, del ente contratante de que se trate. Indudablemente que el artículo 33, dedicado a los encargos de poderes, a los encargos a medios propios de entes que no son poderes adjudicadores, es más flexible la regulación. Una vez que hemos visto lo que es la finalidad que persigue el anteproyecto y lo que es el ámbito objetivo de aplicación, con las exclusiones vamos a centrarnos en el ámbito subjetivo. Artículo 3 del anteproyecto, que coincide también en el número con el artículo 3 del texto refundido que tenemos en vigor. Esta cuestión, todos sabemos que es una cuestión bastante controvertida en nuestro ordenamiento jurídico, tal como se ha venido recogiendo. Es compleja, pero a la vez el legislador español sistemáticamente ha venido incumpliendo el contenido de las directivas en cuanto al ente contratante, es decir, que consideramos nosotros en nuestro país como poderes adjudicadores. Recordarán ustedes que desde el año 1988, estamos en el 20 de septiembre del año 1988, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea creó el concepto de organismo de derecho público a través de la sentencia Vinges. Fijaros que hablo del año 1988. En aquella época nosotros pues estábamos recién incluidos dentro del ámbito de la Unión Europea, pero unos años más tarde sí que elaboramos nuestra ley de contrato de las administraciones públicas, en el año 1995, y no incluimos el concepto de organismo de derecho público, que creado en el año 1988 ya habían recogido una directiva rápidamente aprobada al siguiente año, en el año 1989, pero que fueron recogidas en las directivas del 92 y el 93, y nosotros elaboramos nuestra ley en el año 1995. De ahí las condenas que hemos tenido del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre todo en el año 2003 y 2005, en el ámbito que nos ocupa. De manera que es una cuestión controvertida, compleja, pero que el legislador español ya empieza a visualizar que es un problema, que no lo hemos hecho bien, que lo debemos de hacer mejor, en la exposición de motivos de la Ley 30/2007, la Ley de Contratos del Sector Público, donde dice se amplía el ámbito subjetivo de aplicación con una finalidad, que la utilización por parte de la Administración de las entidades instrumentales no sirva de escape de toda la normativa contractual europea y la normativa interna nuestra. ¿Cuál es la estructura que tiene ahora el artículo 3? Tiene 5 apartados, de manera que introduce 2 novedades, porque ahora mismo tenemos 3 apartados. El artículo 3, el ámbito subjetivo de aplicación, sigue circunscrito a los 3 círculos fundamentales. Primero, consideración de administraciones públicas y los entes que tienen tal consideración, consideración de poderes adjudicadores que no son administración pública, la definición, y posteriormente los demás entes del sector público que ni son poderes adjudicadores ni son administración pública. Vamos a ir haciendo un breve repaso sobre los distintos apartados de los 5. El primero, como todos ustedes, coincide con el que tenemos ahora en el texto refundido, enuncia lo que es el sector público español, sector público
administrativo, sector público, empresarial, fundacional. Incluye también como sector público a los órganos constitucionales, que el texto refundido ahora en vigor no lo hace. Pues el Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Senado, Congreso y las instituciones análogas que puedan existir dentro del ámbito de las comunidades autónomas. También incluye a lo que son las diputaciones forales y las juntas generales de los territorios históricos, junto con las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, y cierra el apartado primero del artículo 10 con una cláusula genérica, una cláusula cierre, donde dice las demás entidades de derecho público que puedan tener la consideración de poder adjudicador conforme al derecho europeo o conforme al derecho que introduce el anteproyecto. Es decir, si se crea alguna que no es ninguna de las que he mencionado, pero puede ser considerada poder adjudicador, quedaría dentro de lo que es el sector público español. El apartado 2 incluye la consideración de los entes que tienen carácter de administración pública. Importantísimo porque de aquí depende el nivel de aplicación del anteproyecto, el régimen jurídico a aplicar, posteriormente el control de la actuación contractual, como ustedes saben, la jurisdicción que le toca el conocimiento de los conflictos. Introduce, como todos sabemos, ahora mismo, igual que el texto refundido, a lo que son los entes territoriales. La denominación de administraciones, Administración General del Estado, de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales. Ahí no hay problema alguno ni complejidad. Tampoco en los organismos autónomos, que se consideran administración pública, universidades públicas, agencias estatales, lo que son las comisiones reguladoras y de control. Incluye como novedad los consorcios, que no estaban en el actual texto refundido. Introduce también una nueva disposición que dice las demás entidades de derecho público dependientes o vinculadas de las administraciones públicas o de los poderes adjudicadores, siempre que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado. ¿Qué es esto de ingresos de mercado? Añade el mismo precepto. Se entiende por ingreso de mercado cuando una entidad está considerada como productor de mercado, conforme al sistema europeo de cuentas. ¿Qué es esto? Pues un poco que la entidad lleve a cabo actividades a través de oferta y demanda de bienes y servicios en régimen de mercado, que tenga orientaciones mercantiles, industriales, comerciales, etcétera, o que en la venta de sus productos pueda ser financiada mayoritariamente toda su producción, en su mayoría. De manera que aquí desaparece la mención que hace el texto refundido de que en ningún caso las entidades públicas empresariales tendrán la consideración de administración pública. Desaparece, y con lo que acabo de explicarle, entidades públicas empresariales que no tengan orientación mercantil, comercial e industrial y no se consideren que se financian mayoritariamente con ingresos del mercado, quedan consideradas como administración pública. El caso, por ejemplo, de Sasemar. Sasemar es una administración, es una entidad pública empresarial. Lleva a cabo actividades mercantiles, industriales, comerciales, salvamento y seguridad marítima. Pues indudablemente que se considerará que es administración pública. También incluye dentro de la administración pública, que el actual texto refundido lo hace en una disposición adicional primera bis a los órganos constitucionales, y lo que hemos visto anteriormente de las diputaciones forales y las juntas generales de los territorios históricos. Una vez que sabemos más o menos, nos movemos con lo que es el concepto de administración pública, que introduce pues el artículo 3.2, lo vuelve a introducir el anteproyecto. Vamos a ver la definición de poderes adjudicadores. Poderes adjudicadores que en todo caso son las administraciones públicas. Recordemos que las directivas dice que son poderes adjudicadores el Estado, las autoridades territoriales locales y regionales y los organismos de derecho público. Eso es el ámbito subjetivo de aplicación de las directivas. De manera que, en primer lugar, en la definición de poderes adjudicadores, las administraciones públicas. Introduce como novedad a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social,
que no lo tenemos ahora en el texto refundido, y también regula con mayor precisión el tema de las fundaciones, que las introduce indudablemente porque son poderes adjudicadores. Y dice que las fundaciones con aportaciones mayoritarias de las entidades del sector público, o cuando el patrimonio fundacional en régimen de permanencia sea realizado a través de cesiones o aportaciones que realicen las entidades del sector público. Las asociaciones que puedan llevar los poderes adjudicadores pues también quedan incluidos. Y, como no, introduce el concepto de organismo de derecho público, de todas las demás entidades del sector público que en principio cumplan 3 requisitos de manera acumulativa. 3 requisitos: el primero, que estén dotadas de personalidad jurídica; el segundo, que hayan sido constituidas específicamente para llevar a cabo una actividad de interés general que no sea mercantil o industrial; y el tercero, que estén o controladas o financiadas o organizadas mayoritariamente por poderes adjudicadores. Sobre estos requisitos, la jurisprudencia sobre los requisitos de organismo de derecho público. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho una interpretación muy extensa, amplia, y ha delimitado qué son actividades de interés general, que no sean mercantiles e industriales. Cuando el Estado quiere tener una influencia dominante en una determinada actividad, o cuando no se trate la actividad de ofrecer bienes y servicios en régimen de mercado para satisfacer necesidades comerciales. O es muy ilustrativo en este sentido el considerando 10 de la Directiva 24, que dice que un organismo público que opera con normalidad en régimen de mercado, tiene ánimo de lucro y asume las pérdidas de sus actividades, no debe de ser considerado un organismo de derecho público. Hay una sentencia muy ilustrativa, yo trabajé sobre ella hace ya tiempo, es del 15 de enero del año 1998, que enjuiciaba la contratación de una imprenta austriaca, que estaba constituida como una sociedad mercantil, sometida al derecho mercantil, y tenía como objeto de su actividad pues publicar el boletín de Austria, también sacar impresos lo que eran los documentos nacionales de identidad, los carnets de identidad y los carnets de conducir. Pero una vez constituida, el 99% de las actividades que llevaba a cabo eran mercantiles industriales. Vendía revistas, vendía libros y operaba en este sector como si fuera un operador económico más. Tuvo que hacer un contrato de obras para ampliar la base física y aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque la Comisión de Licitación austríaca, entre las dudas, porque impugnaron los contratistas preteridos la contratación, y ante las dudas si tenía que aplicarse o no las directivas, porque el 99% de las actividades que llevaba a cabo eran mercantiles o industriales, pues se elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia y deja muy claro el concepto, esta sentencia, de organismo de derecho público. Dice que, a ver, ¿cuál es la razón de ser de que el Estado austríaco se va a dedicar a vender revistas o libros, etcétera? No, publicar el boletín oficial. Y una vez constituida, pero por eso es que haya sido constituida específicamente para llevar a cabo actividades de interés general que no sean mercantiles o industriales. También la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha dejado claro a lo largo de, porque esto de las directivas, la evasión o el escapismo que intentan los distintos Estados miembros no es solo nuestro, es de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Es una cuestión desde hace muchos años. El criterio de la financiación mayoritaria en el organismo de derecho público, el Tribunal de Justicia lo ha enjuiciado desde un punto de vista funcional y dice que no solo se puede financiar mayoritariamente una entidad por el sector público cuando se hagan transferencias presupuestarias, sino también cuando esa financiación devenga de lo que es un canon o una exacción de carácter pública impuesta por la ley. En este sentido, también es ilustrativa una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este criterio, donde se enjuiciaba
la contratación de un colegio profesional alemán. Esta sentencia es de 12 de septiembre de 2013. Y entonces hace un alegato de lo que se considera por las directivas financiación mayoritaria, porque consideraron, en Alemania elevaron la cuestión prejudicial, que como se financiaba el colegio a través de cuotas impuestas por sus estatutos, que esos estatutos podían ser considerados como una ley aprobada con carácter público y, por tanto, podría ser considerado como organismo de derecho público. El cuarto apartado vamos a centrarnos, porque con esta deriva que he hecho hemos visto lo que es la enunciación del sector público, la consideración de administración pública, los poderes adjudicadores, y ahora vamos a entrar en las novedades que introduce el anteproyecto, el apartado 4 y 5. Incluye a los partidos políticos y a las organizaciones sindicales y empresariales y a las fundaciones que puedan crear estos partidos políticos y las organizaciones sindicales y empresariales. Es una novedad. El texto refundido no contiene, no incluye a los partidos políticos, aunque se podía deducir en algunas cosas alguna contratación de los contratos subvencionados, si van subvencionados por el sector público, pero no los incluye en el ámbito, en el artículo 3. Ahora bien, la inclusión es una inclusión ciertamente limitada, pone unos requisitos. Esos requisitos son que el partido político en cuestión, el que se trate, o la organización sindical o empresarial, pueda ser considerada como un poder adjudicador, es decir, como un organismo de derecho público, de los requisitos que acabamos de ver, los 3 requisitos de manera acumulativa. Los partidos políticos y estas organizaciones, los 2 primeros los cumplen. Faltaría el tema de la financiación mayoritaria del sector público. Ahí. Y lo hace también como este criterio para su aplicación o inclusión, que sean poderes adjudicadores como requisito y solo en relación a los contratos sujetos a regulación armonizada, no a los demás contratos. Limitación que se profundiza un poco más, puesto que en campañas electorales, cuando se adjudica un contrato por parte de un partido político, es una exclusión expresa de las directivas, de las 2, y también de nuestro anteproyecto. El artículo 10.6 dice que quedará fuera del ámbito de aplicación del anteproyecto los contratos que pueda llevar a cabo un partido político en campaña electoral. De manera que todavía se limita un poco más. Y luego el apartado 5, que incluyen también como novedades a las corporaciones de derecho público, siempre que sean poderes adjudicadores, conforme a los requisitos que hemos visto anteriormente y que establece el artículo 3.3 del anteproyecto. Poderes adjudicadores, aquí no dice nada de contratos sujetos a regulación armonizada o no, solo que cumplan el requisito de ser poderes adjudicadores. Una vez que hemos visto el ámbito subjetivo de aplicación, vamos a entrar en la tipología contractual, tipos de contratos. Para poder concretar la clase de contrato ante el que nos encontramos, tenemos que hacer un análisis teniendo en cuenta 3 elementos. El elemento del sujeto contratante, el ente contratante, el objeto del contrato y la cuantía del mismo. Porque si nos dejamos alguno de estos elementos, pues no vamos a clasificar bien el contrato. En cuanto al primer elemento, el sujeto, el anteproyecto introduce la dualidad que tenemos ahora en el texto refundido entre contratos administrativos y contratos privados del sector público. Contratos administrativos se consideran aquellos que son celebrados por una administración pública y cuyo objeto es una obra, un servicio, un suministro, una concesión de obra o una concesión de servicio. Estos contratos administrativos, que luego vamos a analizar con mayor detalle, como todos ustedes saben, quedan las 4 partes sujetas al texto refundido: actos preparatorios, adjudicación, ejecución y extinción. En caso de que haya alguna laguna o algún defecto, pues acudiríamos a las normas de derecho administrativo y, en su defecto,
pues a las de derecho privado. Pero en este apartado de contratos administrativos tenemos que incluir también a los contratos especiales, que no son por su objeto ni una obra, ni un servicio, ni un suministro, pero que indudablemente tienen relación con lo que es el tráfico específico de lo que son el quehacer de una administración pública. Y ya por último, contratos privados. Y aquí de contratos privados tenemos que distinguir, para saber el régimen jurídico a aplicar, contratos privados celebrados por una administración pública, contratos privados celebrados por un poder adjudicador que no es administración pública y contratos privados celebrados por los demás entes del sector público que ni son poderes adjudicadores ni es administración pública. Eso en cuanto al sujeto. En cuanto al objeto, nos encontramos con lo que siempre hemos dicho, contratos nominados o típicos, es decir, los más habituales que dentro del sector público se puedan celebrar, que es el contrato de obra, suministro, servicio, los habituales. Aquí sí que se producen novedades en el anteproyecto por el objeto, porque se elimina lo que es el contrato de gestión de servicio público y se elimina también el contrato de colaboración público-privada. El contrato de colaboración público-privada, en principio, el legislador establece en la exposición de motivos que ha sido poco utilizado, que ha tenido pues, una vida poco efímera, es decir, que no ha sido un contrato que se haya celebrado habitualmente por los distintos sectores, por las distintas entidades del sector público. El contrato de concesión, de gestión de servicio público desaparece y se introduce, lo subsume, el contrato de concesión de servicios. La denominación es distinta. Concesión de servicio público no, concesión de servicios. Y aquí pues, sí que tenemos que hacer un pequeño parón, a ver, mientras no tenemos normativa a aplicar, ¿qué vamos a hacer con este tipo de contratos? En principio, el contrato de gestión de servicio público, al desaparecer, desaparecen las modalidades, solo queda la modalidad de la concesión. Las demás desaparecen. Y entonces aquí se plantea, hay unas recomendaciones de la Junta Consultiva de la Contratación de marzo, el 16 de marzo me parece, que dice un poco el devenir de lo que nos debemos de atener. Pero cuando te lees las directivas y te lees el anteproyecto, indudablemente que también sacas esa interpretación. Muchos contratos de gestión de servicio público, de los actuales que tenemos en vigor, no suponen transferencia alguna de riesgo operacional. ¿Por qué? Porque la Directiva de Concesión de Servicio establece unos elementos y unos criterios para tener en cuenta cuando existe un contrato de concesión de servicio, que se ha celebrado por un poder adjudicador, que esta es otra novedad del anteproyecto, porque con el texto refundido vigente, quien puede celebrar un contrato de gestión de servicio público es una administración pública o una mutua. Ahora, en el anteproyecto, el ente contratante es un poder adjudicador, mucho más amplio. Poder adjudicador que puede encomendar pues la gestión de un servicio pues a través de lo que es la explotación o gestión de ese servicio como contraprestación, o también esa contraprestación de la explotación o gestión de servicio acompañada de un pago. Pero inmediatamente añade la directiva y también añade nuestro anteproyecto. Pero siempre que suponga un riesgo operacional que implica que haya un riesgo de demanda o un riesgo de oferta o ambos a la vez. Y entonces se explica qué es esto del riesgo operacional. Y dice, el riesgo operacional es cuando el concesionario puede ser que no recupere las inversiones iniciales que ha realizado o no recupere los costes de explotación de lo que es el servicio. Esos elementos los tenemos que tener en cuenta para saber si estamos ante un contrato de gestión de servicio público, ante un contrato de concesión de servicio, porque como ahora todavía tenemos la regulación de contratos de gestión de servicio público, pues si se trata de que ese servicio, el objeto, implica un riesgo operacional,
hay que aplicar, porque esto tiene efecto directo, todos los artículos de la directiva, pues hay que aplicar el contenido que tiene la directiva. Todos los artículos de la directiva en este ámbito. Si tenemos alguna laguna o alguna cuestión al vacío legal o lo que sea, acudiríamos a la normativa de texto refundido sobre contratos sujetos a regulación armonizada en líneas generales. Y si seguimos teniendo algún problema, a las normas que establece sobre el contrato de gestión de servicio público. Si por el contrario no implica riesgo el servicio, no, hay transferencia de riesgo operacional, pues entonces ya nos encontramos ante una tipología distinta de contrato y de servicio. Estaríamos ante un contrato de servicios y nos tendríamos que ir a la Directiva 24 y cambia el umbral para ser sujeto a regulación armonizada o no, porque ahora los veremos cuando analicemos las cuantías. De ser 5.225.000 euros, pasa a ser 209.000 o 135.000, según sea el ente contratante, o 750.000 si se trata de contratos especiales. De manera que esas son un poco las novedades que puede introducir en cuanto al objeto contractual. Y se nos quedan contratos nominados o típicos de obra, concesión de servicios, suministro y servicio. Por el objeto también tenemos que tener en cuenta que se pueden celebrar contratos que no tengan este objeto, ni una obra, ni un servicio, ni un suministro, etcétera. Y ahí tenemos que ir analizando, porque se trata ya entonces de contratos que, si son celebrados por las administraciones públicas, estamos ya ante contratos privados. Y si son celebrados por los demás entes del sector público, hemos visto que también se trata de contratos privados. Si se trata de contratos privados de las administraciones públicas, las dos primeras partes del contrato, igual que ahora, quedan sometidas al texto refundido. Las dos últimas quedarían sometidas al derecho privado, salvo que se tratara de servicios financieros, de creación e interpretación artística o literaria, o de espectáculos, o de suscripción a revista, base de datos o publicaciones periódicas, que si están sujetos a regulación armonizada, en la ejecución y extinción estarían sometidas al anteproyecto en cuanto a las condiciones especiales de ejecución, las modificaciones, la resolución del contrato y la subcontratación. Por el objeto, pues los demás contratos, lo que hemos visto, contratos administrativos especiales que puedan celebrar una administración pública, no son de los nominados o típicos, pero están vinculados al tráfico específico, cumplen una finalidad que es de la competencia de la administración pública, satisfacen necesidades de las administraciones o porque así una ley lo imponga. Y estos contratos, en principio, quedan sometidos a las normas específicas que se hayan acordado entre las partes. Y luego ya, por último, por el objeto, tenemos que ver también los contratos mixtos. Contratos mixtos que el anteproyecto también regula de manera mucho más precisa y concreta. Le dedica el artículo 18 con más extensión que el 12, el artículo 12, que regula ahora el texto refundido. Y dice que cuando un ente contratante puede fusionar prestaciones de distintos contratos y puede fusionarlas siempre y cuando esas prestaciones tengan vinculación entre ellas, tengan una relación de complementariedad y sirvan para cumplir la finalidad que tiene encargado el ente contratante de que se trate. ¿Cuál es el régimen jurídico que aplicaremos a los contratos mixtos? Pues según el anteproyecto, en los actos preparatorios y adjudicación, el de la prestación principal. Y dice el artículo 18 que considera como prestación principal. En cuanto a lo que es la adjudicación, los efectos y la extinción, pues según se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares, el acuerdo que se haya adoptado. Y vamos a ver, por último, el último elemento para la tipología contractual, que es la cuantía del contrato.
la cuantía del contrato, que esta dualidad que existe entre contratos sujetos a regulación armonizada y los no sujetos, me van a permitir que emita una consideración personal, puesto que tiene una clara explicación, indudablemente, en el ámbito del derecho europeo, que es la vinculación directa con los umbrales económicos que tienen las directivas. Y entonces tiene una explicación clarísima. ¿Por qué? Para darle carácter transfronterizo al contrato de que se trate y haga rentable que un operador alemán puede venir a España a un contrato de obra que no va a venir si es de 50.000 euros. Y entonces esa explicación yo la entiendo perfectamente. Pero pierde, para mí, personalmente, toda esa justificación cuando lo hacemos en el ámbito interno, porque se pierden muchísimas garantías. Yo sí que entiendo que dependiendo de la cuantía del contrato se podrán modular las disposiciones en relación a la importancia o lo que sea, porque indudablemente que estamos ante contratos de todo el sector público, financiados con dinero público. Y en todos ellos hemos visto desde el inicio rigen los principios esenciales de la contratación. Entonces, ¿por qué ahora el contrato de obra que hace unos meses podía ser susceptible de recurso especial en materia de contratación? Ahora ya no lo es. Es un criterio muy aleatorio. Y entonces, personalmente, veo algunas caras que a lo mejor no coinciden, pero yo sí que lo considero así. Es decir, perder garantías porque la posibilidad de poder recurrir a través de recursos administrativos no es nada eficaz, porque cuando la jurisdicción contenciosa viene a emitir la sentencia, el contrato está ejecutado y el contratista podrá obtener alguna indemnización por responsabilidad patrimonial, pero lo que le interesa es haber ejecutado el contrato. A lo mejor se quiere dar a conocer 1000 cuestiones personales de cada uno de ellos. Bueno, el anteproyecto regula esta cuestión diciendo que son contratos sujetos a regulación armonizada en obra, concesión de obra y de suministro, y concesión de servicio cuando la cuantía sea igual o superior a 5.225.000 euros. El contrato de suministro, cuando dependiendo, son 209.000 lo que se ha subido, pero si quien celebra el contrato es una entidad que pertenece a la Administración o está dependiente de lo que es la organización central del Estado nuestro, la Administración General del Estado serían 135.000 euros. Y en el contrato de servicios, que es la misma cuantía, 135, 209.000, dependiendo del ente contratante, las directivas y el anteproyecto incluye lo que son servicios especiales. Servicios especiales que se regulan en el anexo cuarto del anteproyecto y que el objeto son servicios sociales, sanitarios, culturales, educativos, etcétera. Sobre todo donde tiene a lo mejor mayor incidencia en el ámbito sanitario. Estos contratos sujetos a regulación armonizada, el anteproyecto, luego lo veremos en el régimen jurídico, sí, tienen que ser celebrados. Otro requisito es por un poder adjudicador. Y luego hace la distinción para el régimen de manera mucho más amplia de lo que regula ahora mismo el texto refundido que tenemos en vigor. Se incluye también como tipología contractual por la cuantía los contratos subvencionados, que hemos dicho, cuando la subvención sea mayoritaria de poderes adjudicadores y siempre que tengan la categoría que establece el artículo 23. Se incluye también lo que son los contratos menores, obra menor a 50.000 euros y los demás de 18.000 euros, y los incluye para los contratos celebrados para las administraciones públicas, contratos menores de poderes adjudicadores que no son administración pública, y los contratos menores que puedan celebrar otras entidades del sector público que ni son poder adjudicador ni administración pública. Y se introduce como una novedad en el anteproyecto una banda económica que no conocíamos hasta ahora, y es
que cuando el contrato de obra, siempre que sea celebrado por un poder adjudicador, supere o sea igual a los 50.000 euros o en los demás contratos de servicios y suministro, sea igual o superior a 18.000 y sea menor a 5.225.000 o 135.000 o 209.000, esos contratos tienen mayor regulación que ahora en el texto refundido. El poder adjudicador podrá, pues además del procedimiento abierto simplificado, que es una novedad que luego veremos que introduce el anteproyecto, podrán utilizar los demás procedimientos contractuales, excepto el procedimiento negociado sin publicidad, que no podrán llevarlo a cabo porque queda circunscrito exclusivamente para los casos que establece el artículo 166. Una vez que hemos visto ya la tipología contractual, pues contrato administrativo sujeto a regulación armonizada, que puede ser de obra, servicio o la tipología que sea. Vamos a ver ahora el régimen jurídico a aplicar. Me van a permitir que haga una pequeña introducción sobre la estructura que tenemos del anteproyecto. ¿Cuál es? Para situarnos. El anteproyecto, en principio, tiene un título preliminar y unas disposiciones, igual que el texto refundido, del artículo 1 al 27. Y luego tiene 4 libros, igual que lo tenemos ahora, pero dedicados de manera distinta. Las disposiciones se han ubicado de manera distinta como están ahora. El libro 1 tiene lo que es la configuración jurídica de la contratación de todo el sector público y los elementos estructurales del artículo 28 al artículo 114. El libro 2 regula de los contratos celebrados de las administraciones públicas y ahí rige del artículo 115 al 314 y se incluyen actos preparatorios a adjudicación, efectos y cumplimiento y extinción. Y, por supuesto, la normativa de las 2 primeras partes de los contratos que celebren las administraciones públicas. Y se incluye también todas las singularidades propias de cada uno de los contratos nominados o típicos. Contrato de obra, concesión de servicio, etc. En este aspecto lo veo más ordenado que el texto refundido que tenemos en vigor. El libro 3 se dedica a los demás contratos de los entes del sector público, que no son administración pública. Y tiene 2 títulos. Uno dedicado a los poderes adjudicadores, que no son administración pública, y ahí distingue entre contratos sujetos a regulación armonizada y los no sujetos. Y el título segundo, que dice de los contratos de los demás entes del sector público, que no son poderes adjudicadores, que no son administración pública. El libro 4 se dedica a lo que es la organización administrativa para la gestión de la contratación, igual que el texto refundido que tenemos ahora en vigor, y lo regulan los artículos 320 a 340. El libro 3 son pocos preceptos los que se regulan, es del 315 a 319, 4 preceptos solo. Y luego se incluyen 41 disposiciones adicionales, una disposición derogatoria, 3 disposiciones transitorias, 6 finales y 4 anexos. Anexos dedicados, uno de ellos, a los servicios especiales, que se introducen porque obliga también la directiva. Pues la consideración, esos servicios, la información de los boletines, etcétera. Una vez que estamos ubicados con lo que es la estructura del anteproyecto, vamos a empezar con el régimen jurídico, que algo hemos visto ya. En principio, el libro 2, dedicado a los contratos de las administraciones públicas. Ahí se incluyen lo que son contratos administrativos nominados o típicos, los contratos administrativos especiales, ya sabemos que se rigen por su normativa específica. También el contrato celebrado por una administración pública menor, en el artículo 18, y todo lo que tiene relación, actos preparatorios, adjudicación, ejecución, extinción,
todas las modificaciones, etcétera, que se puedan llevar a cabo y la normativa específica singular de las administraciones públicas. En caso de conflicto, conocerá la jurisdicción contenciosa de las 4 partes en caso de que sea un contrato administrativo, de las 2 primeras partes en caso de que sea un contrato privado de las administraciones públicas y dependiendo un poco también el contrato privado, porque hemos visto que si está sujeto a regulación armonizada, porque se trate de contratos de servicios financieros, etcétera, etcétera, lo que hemos visto, pues algunas cuestiones de la ejecución y la extinción, porque las directivas entran en esta materia como novedad, como ha puesto de manifiesto el profesor Castillo. Es la primera vez que se regula la resolución del contrato, la subcontratación, las modificaciones. Anteriormente las directivas no entraban, ahora sí, entra en la parte esta de la contratación. El libro tercero regula los contratos que lleven a cabo los poderes adjudicadores que no son administración pública. Y aquí sí que se produce una novedad, porque la regulación es mucho más extensa, sobre todo si el contrato está sujeto a regulación armonizada. Esto lo regulan los artículos 315 a 319, estableciendo que si el contrato está sujeto a regulación armonizada, los actos preparatorios y la adjudicación va a ser igual la normativa que de las administraciones públicas. Remite a los artículos 115 a 185, de manera que más extensa la regulación. Y en la ejecución y extinción, que en principio estarían en el derecho privado, pero en los contratos sujetos a regulación armonizada, no. Se someten también a lo que son la normativa del anteproyecto en cuanto a las condiciones especiales de ejecución, las modificaciones, la resolución y la subcontratación. Artículo 200 a 205, de 209 a 226. De manera que ese es el contrato sujeto a regulación armonizada. Muchísimos preceptos en ambas partes, en casi todas las partes del contrato. Aquellos que no están sujetos a regulación armonizada, pues establece el artículo 318, que si se trata de contratos, como hemos visto, de obra menor a 50.000 euros, contratos de suministro o servicio menor a 18.000, se pueden adjudicar directamente al empresario que se considere adecuado, siempre que tenga la capacidad de obrar y esté habilitado para llevar a cabo la prestación de que se trate. Pues un contrato menor de un poder adjudicador. Y si se trata de contratos superiores a esta cuantía, que es la novedad que hemos dicho antes cuando analizábamos la cuantía, que sea igual o superior a 50.000 euros y menor a 5.225.000 o 209.000 o 135.000, pues dice que además del procedimiento simplificado abierto que puedan utilizar, se pueden utilizar los demás procedimientos, excepto el que hemos visto del negociado sin publicidad. Añade también un precepto dedicado a lo que son las condiciones de pago, que tampoco lo tenemos ahora en nuestro texto refundido. Y dice que los poderes adjudicadores tendrán que tener en cuenta las disposiciones que se establecen en el artículo 196.4 para las administraciones públicas. Pagar en 30 días con los requisitos de presentar la factura al órgano de contratación y que desde ahí empiece a contar los 30 días y si no, pues los intereses de demora que tendrá que abonar el ente contratante de que se trate. También se tienen en cuenta lo que es la recepción de las prestaciones y el cumplimiento del contrato, que lo establece el artículo 208 en el apartado 4, conforme lo hacen las administraciones públicas. Y también lo relativo a lo que es la recepción del contrato de obra, el plazo de la garantía de ese contrato, que se establece el artículo 241, apartado 1. Eso es en cuanto a poderes adjudicadores. El libro tercero, el título primero. Y luego los demás entes del sector público, indudablemente su contratación es mucho más flexible. Desaparecen las instrucciones internas, tanto para los poderes adjudicadores como para los demás entes del sector público. Cosa que bueno, a mí me parece correcta porque era una deslegalización y una remisión en blanco de lo que es el núcleo esencial de la contratación,
desaparecen y dicen que los demás entes del sector público, que no son poderes adjudicadores ni son administraciones públicas, si el contrato es menor de 50.000 euros en obra o 18.000 euros en obra y servicio, se podrá adjudicar directamente al empresario, que se considere contrato menor, como hemos venido viendo. Y añade posteriormente, en los contratos superiores a esta cuantía, ya no nos dice nada de sujeto a regulación armonizada ni de las cuantías, superiores a 50.000 euros o superiores a 18.000, el ente contratante tiene que, además de respetar los principios esenciales de la contratación pública, el principio de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación y transparencia, tienen que tener en cuenta unas reglas. Fijaros que habla de reglas, no normas, distinto jurídicamente, ¿no? Unas reglas que la primera es que se publique en el perfil de contratante del ente de que se trate y que el día de la publicación, también por medios telemáticos, el contratista pueda encontrar la documentación necesaria para poder presentar las proposiciones de que se trate, cada uno de los operadores. La segunda regla, el plazo de presentación de las proposiciones. Tiene que ser un plazo razonable, teniendo en cuenta el objeto del contrato, por la complejidad un poco que pueda tener, pero no puede ser menor a 10 días. La tercera regla es en la adjudicación. Los criterios de adjudicación han de ser criterios objetivos y han de estar vinculados al objeto del contrato. Y la cuarta regla es la selección del contratista ha de ser publicada también en el perfil de contratante de manera motivada. Y añade el artículo 319 del anteproyecto, que estas entidades podrán utilizar también lo que son las técnicas de racionalización de la contratación, los acuerdos marco o los sistemas dinámicos de adquisición, siempre que lo hagan a través de un procedimiento que no suponga discriminación alguna para ninguno de los operadores jurídicos. Eso es, en principio, lo que se establece y añade al final que el organismo donde quede vinculada la entidad contratante de que se trate, ya sea un ministerio, una consejería o el organismo de que se trate, de donde dependa el ente, es decir, quien tenga la tutela de esa entidad, tiene que hacer una supervisión de estas reglas, de que se cumplen las reglas establecidas en el artículo 319. En cuanto, ya hemos visto el régimen jurídico de los contratos de las administraciones públicas, de los poderes adjudicadores, que no son administración pública, y los demás entes del sector público. Ya para acabar por el tiempo, vamos a ver cómo queda el tema del control, que entra dentro del régimen jurídico. El control de las actuaciones contractuales. Si estamos ante un contrato sujeto a regulación armonizada, rápidamente sabemos que es susceptible del recurso especial en materia de contratación. El recurso se regula también de manera mucho más pormenorizada en los artículos 44 a 60 del anteproyecto, y lo primero que dice el artículo 44 es qué contratos son susceptibles de impugnación a través del recurso especial. Y dice el contrato de obra, suministro y servicio y los acuerdos marco o los sistemas dinámicos de adquisición que se puedan llevar a cabo en ese contrato de obra, suministro o servicio. Contrato de concesión de obra y contrato de concesión de servicio susceptibles de impugnación. Y dice, conforme a la disposición transitoria 35, porque ese precepto no habla nada de contrato sujeto a regulación armonizada o no. Dice, en los términos que establece la disposición transitoria 35, te vas a ella y rápidamente dice que exclusivamente se podrán impugnar a través del recurso especial en materia de contratación los contratos y las concesiones sujetos a regulación armonizada. Pues ya nos ha despejado la duda, lo que veníamos diciendo desde el inicio. También es susceptible el contrato administrativo especial cuando tenga un presupuesto igual al contrato de servicios. Pues también es una novedad que se introduce. Novedad también que se introduce es que los encargos a medios propios que no cumplan con la normativa establecida en el anteproyecto, en el artículo 32 que hemos visto anteriormente,
con los requisitos son susceptibles de impugnación a través del recurso especial en materia de contratación. Y también las modificaciones se incluyen que no incumplan lo establecido en el anteproyecto. Las modificaciones las hemos incluido, que ya será objeto de otra ponencia, no me voy a meter yo donde no me llaman, pero os adelanto que en la normativa las establece de manera más rigurosa que las directivas, igual que el texto refundido que tenemos ahora en vigor, comparándolo con la directiva, es más riguroso en la regulación. ¿Qué actos son los susceptibles de impugnación a través del recurso especial? Que rápidamente añade el artículo 44.2 y dice, bueno, pues muy parecido a lo que tenemos ahora. Anuncios de licitación, los pliegos y toda aquella documentación donde se establezcan las condiciones que van a regir el contrato. Eso igual. Los actos trámite de los procedimientos de adjudicación, siempre que entren en el fondo de la cuestión, o impidan la consecución del procedimiento, produzcan indefensión o produzcan un daño irreparable. Y añade lo mismo que en nuestro texto refundido, que se considerará de las mesas de contratación como acto trámite, pues que impide la consecución del procedimiento, las exclusiones que puedan llevar a cabo. Se incluyen también dentro de los actos susceptibles los acuerdos de impugnación. Los incumplimientos que se hayan podido tener, como hemos visto, dentro de lo que son los encargos a medios propios. Y, por último, como hemos visto, el tema de las modificaciones. El recurso cambia su naturaleza jurídica. Ahora lo tenemos potestativo, es decir, se podrá interponer. Ahora, si tú quieres ir a la jurisdicción contenciosa con alguno de los actos que hemos visto del artículo 44, apartado 2, es imprescindible y requisito sine qua non que interponga el recurso especial en materia de contratación. De manera que tiene carácter imperativo para que luego conozca la jurisdicción, y la jurisdicción conocerá, por supuesto, de las resoluciones de los órganos que conocen del recurso especial en materia de contratación. Si el contrato no está sujeto a regulación armonizada y no cumple tampoco, no es de los actos que hemos visto del artículo 42.2, pues entonces ahí, pues igual un poco que ahora, se establece la posibilidad de la revisión de oficio. Revisión de oficio que sí incluye alguna novedad al anteproyecto, en el artículo 41, porque considera que los actos preparatorios y los actos de adjudicación de los poderes adjudicadores que no son administración pública son verdaderos actos administrativos. De manera que un acto de una sociedad mercantil pública, pues que es poder adjudicador, sus actos es un acto administrativo. ¿Y por qué se hace? Porque hemos visto que el recurso especial en materia de contratación es que es obligatorio. Ahora es requisito sine qua non. Para que pueda conocer de la jurisdicción contenciosa, tienes que dotarle de la naturaleza de acto administrativo. Y entonces esa es la novedad que introduce la revisión de oficio. La remite a la normativa que la lleva a cabo la Ley de Procedimiento Administrativo, la que tenemos en vigor ahora, la Ley 30, conforme al artículo 102, o el artículo 106, si se trata de la que tendremos en vigor a partir del mes de octubre, que regula la revisión de oficio de los actos de las administraciones públicas. Lo que pasa es que la revisión de oficio tiene una vinculación con lo que es la nulidad de la actuación contractual. Se revisa de oficio los actos nulos de pleno derecho. Y aquí se amplía también por el anteproyecto los supuestos de nulidad, porque desaparece la nulidad especial que tenemos ahora en vigor en el artículo 37 y lo que se hace es que se incorpora al artículo que regula la nulidad de pleno derecho por causas de derecho administrativo en el artículo 39 y se amplían estas causas de nulidad, las que conocemos del artículo 62.1 y luego se añaden en el ámbito contractual específico la falta de capacidad de obrar, sí, ya estoy terminando. Falta de capacidad de obrar, solvencia económica, técnica profesional, la insuficiencia de crédito y se incluyen lo que son las causas de nulidad específica o especiales del 37. Se dice,
cuando se haya incumplido la normativa sobre publicación del contrato. Si se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea o conforme establece el anteproyecto en el artículo 135, pues una causa de nulidad. O si se ha formalizado el contrato sin que pasen los 15 días desde la adjudicación, pues es una causa de nulidad. O se ha recurrido recurso especial en materia de contratación y a la vez se ha formalizado el contrato, pues materia de nulidad. También cuando los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de adquisición se lleven a cabo sin cumplir la normativa del anteproyecto, pues también causa de nulidad. Y una nueva que incorporan las directivas es cuando haya un incumplimiento del derecho europeo y así haya sido declarado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través del procedimiento de incumplimiento del derecho comunitario que establece el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. También aquellas disposiciones, acuerdos, etcétera, o actos que puedan atribuir una ventaja a una empresa que anteriormente haya contratado con las administraciones públicas y también los incumplimientos de los encargos a medios propios, también son causa de nulidad de pleno derecho. Y ya por último, lo que es los recursos administrativos. Como control, recursos administrativos que se podrán llevar a cabo cuando el contrato no esté sujeto a regulación armonizada ni cumpla los requisitos establecidos de los actos que permite su revisión, pues a través del recurso administrativo, si el contrato es administrativo, a través de la actuación de los actos administrativos y de los actos de poderes adjudicadores, que lo dice la disposición transitoria de 35 también, que podrán ser regulados. ¿Por qué? Porque en los actos preparatorios y adjudicación del contrato esos actos están sometidos al derecho administrativo y son susceptibles de recurso especial o tienen la consideración de verdaderos actos administrativos. Y yo, sin más, a lo mejor un poco por el tiempo, porque es mucha la materia, le doy las gracias por su atención y si quieren hacer alguna pregunta o algo, pues quedo a su disposición. Volviendo al contrato de concesión de servicios que va a regular ahora la directiva, que entra como novedad en el anteproyecto, sí. El de concesión de servicios, el elemento delimitador va a ser el riesgo operacional. Es decir, para entender que estamos ante un contrato de concesión de servicios, hay que primero evaluar si existe un riesgo operacional. Una transferencia de riesgo. Sí. A mí la duda que me plantea es si este riesgo operacional es lo que actualmente en el texto refundido tenemos como riesgo. Sí. No, es mucho más intenso. Es más intenso porque el principio de riesgo y ventura lo tenemos recogido para todas las administraciones en la ejecución del contrato como un eje vertebrador para llegar luego a decir que la responsabilidad en caso de que se produzca daño por parte del contratista es del contratista, salvo que se trate de alguna orden o imposición por parte de la... el riesgo operacional lo dice la directiva y lo dice el anteproyecto. Y te lo explica y dice, bueno, esto se ha mitigado muchísimo. En las propuestas de directivas que se publicaron en el año 2011, que he contado yo antes, como documentos síntesis de toda la batería de disposiciones que llevó a cabo la Unión Europea, era muchísimo más rígido, muchísimo más rígido. El riesgo operacional era un riesgo de todos, o sea, que dice, ¿quién va a contratar? ¿Quién va a ejecutar una concesión? Es decir, se mitigó algo, pues claro, pues porque en la elaboración, en la tramitación, ahí las distintas empresas hicieron y entonces ha quedado de la siguiente forma, como hemos dicho, es decir, porque eso lo hemos visto también en las concesionarias de autopistas, es decir, de riesgo de demanda, riesgo de oferta, ¿qué pasa ante una cuestión sobrevenida que no era prevista? Es decir, el riesgo imprevisible, el equilibrio económico del contrato, etcétera. Son cuestiones vertebrales de la contratación. Entonces, ahí el riesgo pues tiene que suponer, porque en la concesión, fíjate que al principio se decía que era concesión solo cuando gestionaba riesgo de todo
el concesionario. Se ha añadido ahora que también es concesión cuando la retribución es la gestión o explotación del servicio y también con un pago por parte de la Administración. Eso se ha incluido últimamente, porque al inicio eso no existía. Entonces, tiene que haber un riesgo que suponga, pues que no se van a recuperar las inversiones ni lo previsto, es decir, y que sea un riesgo de demanda o un riesgo de oferta. Entonces, muchos de los contratos de gestión de servicio público que nosotros tenemos no se transfiere riesgo. Fijaros ahora, por ejemplo, en el concierto, los conciertos sanitarios, que son muy habitual, ha desaparecido como modalidad, dice el anteproyecto, dice que se considerará como un contrato de concesión de servicios, lo dice en una disposición adicional. Pero, sin embargo, cuando te lees las emisiones de los tribunales en materia especial, en materia de contratación, dicen que es un contrato de servicio normal. Y nos tenemos que ir a una directiva con un régimen jurídico distinto, umbrales distintos, y si estamos ante el ámbito sanitario, ahí estaríamos ante un contrato administrativo especial, que el umbral es de 750.000 euros, etcétera. Luego, el análisis no es el riesgo y ventura del principio, es algo más. ¿Alguna cosa más? Sí. Para que nos oigan desde fuera. Nada, es simplemente al suprimirse o sustituirse la figura del contrato de gestión de servicios por el de concesión de servicios, ¿en qué estado queda el contrato de gestión de servicios por empresa mixta? Ese es un tema bastante debatido porque, bueno, hemos visto que el concierto, la gestión interesada no la hemos tenido nosotros regulada, luego ahí no tenemos mayor problema. El problema donde puede surgir el concierto, pues acabamos de ver que habrá a lo mejor algún concierto que suponga transferencia de riesgo y tenga que ser utilizado como concesión de servicio, dependiendo un poco del análisis de que se haga. Pero el tema de la gestión de economía mixta, yo creo que también va al cajón desastre de lo que son servicios, porque es que el contrato de servicio, la directiva lo ha ampliado mucho en el objeto. Ya no es la lista y el anteproyecto, que no es la lista que teníamos que ver del 1 al 16, del 27, no, dice objeto del contrato de servicio y de prestaciones de hacer para obtener un determinado resultado. Es decir, se amplía muchísimo. Y entonces ahí, como eso no podría pasar a gestión directa, puesto que mixta tiene capital privado, pues lo llevaríamos a un contrato de servicio. Es como yo lo veo. Aquí hay discrepancia de opiniones. Ya veremos luego doctrinalmente o lo que nos dicen los tribunales, pero yo creo, pues siendo coherentes con lo que hemos leído y hemos visto ahora, que lo llevaríamos a un contrato de servicios. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues entonces... Hola, una cosita, disculpe. Ha dicho que ahora son susceptibles de recurso especial los encargos a medios propios. En esos casos... Los encargos a medios propios que hayan incumplido. Que hayan incumplido. Y en esos supuestos, ¿quién va a tener la consideración de interesado en el procedimiento de recurso? ¿Quién? Bueno, pues eso puede interesado. El recurso especial, la legitimación que tiene es muy amplia. Todo aquel que sea afectado por la actuación contractual de que se trate. O sea, cualquier empresa que se dedique al objeto que haya sido encargada. Y sobre todo las empresas privadas ahí que le tienen ganas al sector público porque les traen actividades de lo que es el círculo suyo, ¿no? Entonces, la legitimación, pues tendríamos que ver, la legitimación que se estableció es una legitimación amplia. Dice cualquier afectado por la actuación contractual de que se trate. Claro, pues, lo que pasa es que al no haber ahí un procedimiento de licitación con unos requisitos de solvencia ni de capacidad ni nada para ejecutar eso, claro, está tan abierto, ¿no?, que cualquier empresa que se dedique a la actividad objeto podría... Pues yo entiendo que sí. Vamos de acuerdo con la legitimación que para el recurso especial se establece. Bueno. ¿Alguna cosa más? Pues entonces, ¿hasta qué hora es el descanso? Hasta las 12. A las 12 en punto empezaremos con la siguiente ponencia, que es los actos preparatorios y la adjudicación de acuerdo con el anteproyecto.